Tés semifermentados. El té semifermentado, u oolong, se elabora principalmente en Formosa y China. Se utilizan hojas crecidas y se elabora exponiéndolo a la luz directa del sol, para después agitarlo en bandejas de bambú, donde se rompen los bordes de sus hojas y se seca. Su fermentación no dura más de 1 o 2 horas. Hay que decir que los oolongs de Formosa tienen una fermentación más larga, 60-70%, dando una infusión más oscura que los chinos, que tienen una fermentación más corta, 15-20%, dando una infusión más pálida y dorada. Otra variedad poco conocida de semifermentado es el pouchón, que es la base que se utiliza para hacer el clásico aromatizado té de jazmín y otras variedades aromatizadas. Tés verdes. En cuanto al té verde, se obtiene de la misma planta que el té negro, la Camellia sinensis. Pero la diferencia característica entre el té negro y el té verde es que este último no sufre el proceso de fermentación que sufre el té negro. Así, el objetivo de la fabricación del té verde es evitar la fermentación que se produce en las hojas del té. La elaboración del té verde se realiza en China de forma más artesanal, sobre todo en la elaboración de los tés más refinados, siendo auténticos maestros en ello, aunque algunas empresas ya se han mecanizado. Japón, por su parte, también produce estos tés, pero de forma más mecanizada. Otros productores menores de té verde son Taiwán, la India y Ceilán. El proceso de enrollado y secado en el té verde puede variar mucho dependiendo de la región y de la variedad. Hay procesos de secado por aire, secado al sol, en sartenes calientes. También varía la forma de enrollado. Puede ser en hoja alargada, el más común, en bolitas tipo gunpowder o planchadas estilo japonés. De cualquier manera, la finalidad de cualquier sistema de secado no es otra que la de parar el natural proceso de la fermentación. De este modo, las enzimas contenidas en las hojas se vuelven inactivas y no se produce la fermentación. El té verde se clasifica usualmente en grados, atendiendo al tamaño de sus hojas, su origen, proceso de enrollado y secado. Método tradicional chino. Se extiende una fina capa de hojas verdes frescas sobre bandejas de bambú y se dejan expuestas a la luz solar o al aire tibio durante unas horas. Entonces se colocan las hojas poco a poco en recipientes de hierro calientes y se remueven rápidamente con las manos a fin de que se humedezcan, se ablanden y comience así la evaporación de la humedad natural, formándose la hoja enrollada longitudinal o en forma de bola. Este proceso
se repite hasta que las hojas están totalmente secas, presentando su aspecto definitivo y clásica coloración verde. Por último, se tamizan para separarlas por tamaños. Otro método que se utiliza en China con algunos tés verdes es el marchitado al vapor. Las hojas se hierven al vapor en lugar de dejarlos expuestos a la luz o al aire, siguiendo luego las mismas fases anteriores para su enrollado, secado y clasificado. Los tés verdes más comunes en China son el chun mi, gunpowder y lan chin. El té verde gunpowder tiene una apariencia similar a la pólvora negra utilizada para cargar los cañones antiguos, de ahí su nombre en inglés. Esta forma tan característica se consigue enrollando a mano las hojas del té sin fermentar y es el té verde más difundido en el mundo. Cuanto más pequeña y oscura es la bolita, mejor es la calidad del té. El gunpowder es también muy apreciado en Marruecos, donde se toma con hierbabuena y mucho azúcar. Otra variedad muy conocida es el té verde chino chun mi, cuyo nombre quiere decir bonitas cejas, ya que su apariencia es de hoja alargada y ligeramente curvada, de un color verde jade muy particular. Es un tipo de té muy perfumado que da una infusión muy afrutada. El lung chin es una variedad muy frecuente en una de las zonas productoras de té más importantes de China, Zhejiang. Sus hojas se muestran poco enrolladas y su infusión es muy aromática. Método japonés. Las hojas se hierven rápidamente al vapor, así quedan blandas y flexibles y resulta fácil enrollarlas. Las siguientes fases de enrollado y secado son las mismas que en los procesos chinos. Muchos tés japoneses presentan un aspecto característico de hoja planchada o prensada en lugar de enrollada. Tal es el caso del sencha y el bancha. En los tés japoneses es frecuente el envasado al vacío al final del proceso. El famoso té matcha, utilizado para la ceremonia japonesa del té, se obtiene al moler las hojas del té tencha, cultivado a la sombra igual que el yokuro, mejor té japonés, lo que les proporciona una coloración más oscura y con menos taninos, siendo su paladar más suave y dulce. Tés blancos. El té blanco es producido en China a escala muy limitada, principalmente en la provincia de Fujian. El té blanco es un té verde para el cual solo se han seleccionado los más tiernos brotes de la planta, silver tip. Estos brotes se recogen al comienzo de la primavera, antes de que lleguen a abrirse, por lo que su color es de un verde muy pálido con tonalidades blanquecinas. Además, están recubiertos de un vello blanco, de ahí su nombre, ya que presentan un aspecto blanco plateado. En China, durante la dinastía Song, este té estaba dedicado únicamente al emperador. Hoy día, aunque es extremadamente difícil de encontrar, se está difundiendo con mucha rapidez al darse a conocer cada vez más su alta concentración en antioxidantes. La variedad más conocida es el Pai Mu Tang. Otras variedades son el Mao Feng o el Jin Zhen, Silver Needles. Tés posfermentados. Té rojo o pu'er. Se produce mediante un proceso tradicional y completamente diferente al del resto de tés fermentados, por lo que se le considera una variedad de té aparte del resto. El pu'er crece en la región de Yunnan, en la antigua provincia de Pu'er, de aquí su denominación. Y las hojas que se recolectan son de arbustos más grandes que los del resto de los tés, y también se seleccionan hojas más grandes con una composición química diferente.
Las propiedades de este té se conocen desde la antigua China, aunque poco a poco se va introduciendo en el mundo occidental. Los chinos siempre han buscado el equilibrio entre los alimentos y la medicina, es decir, si a lo largo de tu vida ingieres diariamente los alimentos correctos, necesitarás menos la medicina. El té rojo siempre ha estado presente en la dieta oriental. Con cada taza de té rojo nos estamos proporcionando un cuidado diario que evitará probablemente muchas enfermedades y mejorará el estado de nuestro cuerpo, tanto interna como exteriormente. La diferencia fundamental de este té respecto a todos los demás es que pasa por un proceso de maduración posterior. Por eso se le ha dado en llamar té posfermentado. Este té es en realidad un té verde que tras un largo almacenamiento en condiciones de humedad y temperatura adecuadas, genera unas cepas bacterianas que le hacen sufrir un proceso lento de transformación de té verde a té puer, proporcionándole su característico color cobrizo, tanto en la hoja como en la infusión, por lo que también se le conoce como té rojo. Los chinos cuentan que el proceso de fabricación del puer o té rojo se descubrió al querer conservar el saludable té verde durante mucho tiempo. El té más valioso tenía que aguantar el transporte hasta llegar al emperador sin perder ninguna de sus propiedades. La fabricación se realizaba en cavernas de las montañas de Yunnan de modo extremadamente complicado. El té rojo puede estar durante años almacenado bajo condiciones controladas y este almacenamiento es lo que aumenta su eficacia y su poder, al mismo tiempo que su precio. Cuanto más años de antigüedad, más alto cotiza su valor. El color del té es de un oscuro rojizo y desarrolla un aroma terroso, casi de humo, que no se puede comparar con ninguna otra clase de té. El puer se presenta a la venta de forma muy diferente a la de los demás tés. Tradicionalmente se vende en tabletas, ladrillos, bolas o pasteles prensados envueltos en papel, con todos los anagramas de la corporación que lo ha elaborado y su grado de calidad. A los mercados occidentales, sin embargo, suele llegar en formato normal de hebra suelta para facilitar su posterior manipulado.